Seguimos la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, el maestro ejemplar y fundador de ISKCON. Esta biografía es obra de Satsvarup Das Goswami. Estamos leyendo el volumen 6, capítulo 3, parte 1 de 2, que lleva por título Predicándole a Estados Unidos, parte 2. Los Ángeles, 22 de julio de 1975. Habían pasado más de 3 semanas desde que Prabhupada diera la orden de que el BBT produjera 17 libros en 2 meses. Rameshvara y Radhaballabha informaron que se estaba trabajando las 24 horas del día en todos los departamentos y que los devotos estaban decididos a cumplir con sus plazos. La mayoría de los trabajadores de la imprenta asistían a Mangal Arti a las 4:30 de la mañana, cantaban sus rondas prescritas de japa y trabajaban durante todo el día hasta altas horas de la noche, a veces tomando una sola comida. Llamaron a editores, fotógrafos, pintores, indexadores, mecanógrafos, correctores de pruebas y diseñadores como personal adicional. Vinieron de otros departamentos de ISKCON. Todos cooperaban para cumplir el deseo de Srila Prabhupada. Era como si no existiera nada más, excepto la tarea que tenían por delante. Kingsport Press, una de las imprentas más grandes del país, tomó a su cargo la tarea. Aceptó dejar de lado otros compromisos para poder imprimir y encuadernar 24 horas al día hasta que los 17 volúmenes estuvieran terminados. Una compañía de Nueva York accedió a proveer el papel a precios accesibles para cumplir con los términos. El fotógrafo más importante del BBT estaba en la India, registrando los lugares del Chaitanya Lila, sobre todo en Bengala y Orissa. Con gran generosidad, Srila Prabhupada les daba su tiempo a los ilustradores y a los editores del idioma bengalí para responder a sus preguntas. Varias veces al día, sus discípulos acudían a él para preguntarle acerca del uso exacto de ciertas palabras en sánscrito y en bengalí. No era solo por una cuestión de erudición idiomática, sino que cada palabra debía ser traducida a la luz de las explicaciones de los acharyas previos y de la propia comprensión de Prabhupada acerca de la conciencia de Krishna. Les previno a sus discípulos que preguntaran y que no cambiaran nada. Los artistas le formulaban las preguntas usuales acerca de cómo debían verse las cosas de acuerdo con la visión trascendental de Srila Prabhupada. Con el deseo de producir pinturas totalmente exactas, estaban ansiosos por hacerle preguntas casi interminables. Prabhupada había dicho que los cuadros trascendentales de sus discípulos eran ventanas al mundo espiritual. Así pues, los ilustradores no querían que su imaginación eclipsara la verdadera visión. Un día, Rameshvar fue al cuarto de Srila Prabhupada llevando unos lienzos realizados por una de las artistas cuya capacidad era cuestionada por sus pares más experimentados. La artista en cuestión, Gauri Devidasi, era una distribuidora de libros con talento artístico a quien se le había solicitado que hiciera servicio de emergencia en esa maratón de producción de libros. Rameshvar le mostró a Srila Prabhupada la pintura del templo Gundicha realizada por ella. El veredicto de Prabhupada fue: «Oh, esto es muy bello». Uno de los artistas mayores estaba presente y señaló varios errores técnicos, pero Prabhupada respondió: «Un tío ciego es mejor que ninguno». Además, dijo que el cuadro mostraba un espíritu devocional que los lectores del libro sabrían apreciar. Debido a la presencia de Srila Prabhupada en Los Ángeles, la maratón de producción de libros se intensificó. Incluso sin asistir a las caminatas matutinas de Prabhupada, ni a las clases, ni a las lecturas nocturnas en el jardín, los trabajadores de la imprenta se sentían en éxtasis. Trabajaban todo el día en lo que Prabhupada más quería y consideraron que tomarse un tiempo para verlo sería una actitud egoísta. Dando toda su energía para Krishna,
se sentían dichosos. La imprenta trabajaba día y noche. Ver a los devotos desplomados sobre sus escritorios y sus máquinas de escribir, o acostados junto a sus caballetes a las 2 o 3 de la mañana, no era en absoluto infrecuente. Los correctores de prueba veían que los manuscritos iban y venían tan rápido que apenas si podían con ellos. En más de una ocasión, algún artista se quedaba dormido ante una pintura sin terminar, y al despertarse se daba cuenta de que su ilustración había sido terminada en el caballete por otro artista. Por entonces Rameshvar dormía muy poco, porque estaba a cargo de toda la coordinación, lo cual incluía supervisar al fotógrafo de la India, al impresor y a la empresa papelera. A veces trabajaba en relación directa con Radhavallabha en varios aspectos de la producción. Radhavallabha había establecido los plazos y los mantuvo a toda costa. A los trabajadores de la imprenta les parecía que estaba presente en todas partes. Los alentaba, les llevaba insumos, se ocupaba de lo que necesitaran y les rogaba de manera más o menos imperativa que completaran sus compromisos de trabajo. Sin embargo, una noche se tomó un recreo y entró al cuarto de Prabhupada durante una reunión informal de devotos. Prabhupada, con sus ojos cerrados, meciendo suavemente la cabeza, escuchaba una grabación de sí mismo cantando bhajanas. Al abrir sus ojos vio a Radhavallabha sentado entre los demás y dijo: «Te estoy reteniendo», y de nuevo cerró los ojos. Uno de los devotos dijo: «Oh, no, Prabhupada, usted no nos está molestando». Pero otro devoto se volvió hacia Radhavallabha y le dijo: «Creo que Prabhupada te hablaba a ti». Radhavallabha comprendió lo que Prabhupada quiso decirle, que volviera al trabajo. Fue como si Prabhupada en realidad le hubiera dicho: «¿Por qué estás aquí mirándome? Vuelve al trabajo». Srila Prabhupada estaba complacido con la sinceridad de sus discípulos. Les había pedido que produjeran 17 libros en 2 meses y ellos, en vez de tratar de explicarle por qué era imposible, tomaron su orden tan en serio que ni se les había pasado por la cabeza rechazarla, cambiarla ni modificarla. En vez de modificar la orden, modificaron sus vidas. Salieron del ámbito de su rutina para introducirse en el territorio del esfuerzo extraordinario. Como resultado, ellos y Prabhupada sentían una gran satisfacción. Como decía Prabhupada, todo eso había sido dispuesto para la satisfacción del Señor Chaitanya y de los acharyas previos. Srila Prabhupada decidió continuar su gira por Estados Unidos. Visitó Laguna Beach, San Diego y luego se dirigió a Dallas. Desde allí iría a Nueva Orleans y a la cercana granja de ISKCON en Mississippi. Luego vendrían Detroit, Toronto, Boston y Nueva York para terminar en Europa y la India. Desde el punto de vista de Prabhupada, su viaje era indispensable para propagar la conciencia de Krishna. Como dijo en su discurso de llegada a Berkeley: «Viajo por todo el mundo 2 o 3 veces al año. Mi deber es vigilar que mis discípulos, quienes me aceptaron como gurú, no caigan. Eso me desvela». Prabhupada estaba preocupado por sus discípulos, pero también por la gente, afligido porque la humanidad estaba caída y era ignorante, sobre todo en Occidente. Quería ayudar al mundo angloparlante, como le había ordenado su maestro espiritual. Este había sido su espíritu 2 años atrás en Calcuta, cuando se levantó de su cama, enfermo, y voló a Londres para participar en el Ratha Yatra. Este era su gran deseo: predicar en Occidente, donde la gente estaba muy fuertemente sometida por las filosofías especulativas, negaba a Dios y glorificaba el disfrute de los sentidos. Las masas no cambiarían con facilidad sus ignorantes costumbres, pero si él podía hacer que una sola persona se volviera un devoto puro, dijo, su labor sería exitosa. Durante unos meses, Prabhupada trabajaba con intensidad en los importantes proyectos que tenía en la India, pero luego regresaba a Occidente y de nuevo viajaba y predicaba. Ambas actividades eran necesarias: desarrollar sus proyectos en la India y recorrer Occidente. Cuando Yogi Bhajan y compañía en Berkeley expresaron su asombro por cómo Prabhupada viajaba alrededor del mundo para respaldar en persona la labor de sus discípulos,
Prabhupada admitió que era difícil y que trataba de entrenar a sus secretarios de la Junta de Gobierno para que dirigieran el movimiento. Sin embargo, en ese momento parecía que, mientras tuviera fuerzas para hacerlo, seguiría viajando. Laguna Beach, 25 de julio de 1975. Laguna Beach estaba a unas 2 horas en auto de Los Ángeles, hacia el sur. El templo, una casa cerca de la playa, estaba llena de invitados y devotos que estaban de visita. Después de sentarse en el Vyasasana recién tapizada, algunos líderes de templo se adelantaron de a uno y le lavaron los pies. Durante la lectura, Prabhupada habló en contra del consumo de drogas. ¿Hay alguien aquí que pueda decir, soy el controlador? ¿Hay alguien que diga eso? Pueden pensar que son los controladores, pero son controlados por la droga. La ciudad de Laguna Beach era famosa por ser un centro de drogas ilícitas. Prabhupada no había ido a adular a nadie con una espiritualidad sentimental, sino para cortar su ilusión. Bañar los pies del maestro espiritual era bueno, pero para ser un devoto genuino, uno tenía que seguir estrictamente las regulaciones. Había que elegir entre ser controlado por las drogas o por Krishna. Prabhupada se quedó en casa de un vecino contigua al templo. Su primer visitante fue Rishi Das, que había abandonado sus votos de iniciación y había caído de la conciencia de Krishna. Con barba y largos cabellos ensortijados, llegó al lugar para hacerle una breve visita a su anterior maestro espiritual. Prabhupada recibió a Rishi con calidez y a ambos se los vio a gusto en ese reencuentro. Sin embargo, el comportamiento de Rishi fue descarado, casi desafiante, y no mostró arrepentimiento. Prabhupada no se sintió cómodo al ver qué había sido de ese muchacho a quien le había concedido la orden de sannyas pocos años atrás. En los primeros años, Prabhupada lloraba cuando un discípulo se iba de su lado. En aquellos días, la caída de un discípulo era infrecuente, algo que casi no sucedía. Sin embargo, con el correr de los años, Prabhupada fue un testigo de más y más bajas en ISKCON, tanto entre sus líderes de la Junta de Gobierno como entre sus sannyasis. En 1967, cuando una de sus primeras discípulas, Krishna Devi Dasi, abandonó a su esposo Subal y se fue con su novio, Prabhupada consoló a Subal, recordándole cuán infrecuente era que alguien pudiera volverse devoto de Krishna. Lo asombroso no es que Krishna Devi Dasi se haya ido, dijo Prabhupada, sino que podamos permanecer en conciencia de Krishna. Aunque eran varias las razones por las cuales los devotos se iban de la conciencia de Krishna, Srila Prabhupada consideraba que habían sido engañados por la ilusión. El resultado era siempre el mismo. Se fueran con la excusa de una nueva religión o de nuevas oportunidades económicas o lo que fuera, casi siempre se marchaban para entregarse a la gratificación de los sentidos y abandonaban el estricto sendero de la autorrealización. Este era, sin duda, el caso de Rishi. Cuando Prabhupada le preguntó qué estaba haciendo con su vida, se rió y dijo que estaba tocando el saxofón. No hubo necesidad de preguntar si estaba cantando las 16 rondas o siguiendo los 4 principios, pero Rishi quiso asegurarle a Srila Prabhupada que le estaba yendo bien. «Pienso que ahora tengo más libertad», dijo Rishi. «¿Piensas que tienes libertad?», desafió Prabhupada. «Un poco», contestó Rishi. «Estudio y trabajo». «¿Qué edad tienes?». «29». «¿Y estás libre de envejecer?», insistió Srila Prabhupada. «No». «Entonces, ¿cuál es tu libertad?». Rishi esbozó una risita. «No me importa». «Está bien», contestó Prabhupada. «Pero estoy investigando. Tengo 78 años. No deseo morir, pero estoy forzado a hacerlo. Y tú también estás forzado a envejecer. Nadie quiere volverse viejo». Recordando un poco de la filosofía de conciencia de Krishna, Rishi trató de argumentar contra Prabhupada, diciendo que, aunque estaba forzado a envejecer,
de acuerdo con la transmigración del alma, estaría libre después de la muerte. De todas formas, había otras libertades. Prabhupada se apegó a su argumento original y repitió: la muerte es inevitable. La vejez nadie la quiere. Todos desean ser jóvenes. Incluso los ancianos van a la playa en busca de salud. Yo quiero juventud, pero no la puedo tener. Entonces, ¿dónde está la libertad? A continuación, Prabhupada habló extensamente para el bien de Rishi y de los demás devotos que estaban en la habitación. Las personas que estaban bajo la influencia de Maya, dijo, afirman ser libres. Los adictos a las drogas o los alcohólicos piensan que son libres de tenderse en la calle, pero sus acciones los involucran en las estrictas leyes de la naturaleza material. Los delincuentes se declaran libres de las leyes del Estado, pero van a la cárcel. ¿De qué les sirve decir que son libres? Por lo tanto, Krishna dice, explicó Prabhupada, que cualquier pequeña libertad que tengas, sométela a mí. Sus comentarios sobre la falsa libertad eran bien concretos. A solo 2 horas de su llegada, ya había desenmascarado la mística de Laguna Beach. Rishi continuó sonriendo y argumentando, pero ante su maestro espiritual no era más que otro joven sin respuestas verdaderas. Prabhupada no estaba interesado en debatir, sino en ayudar a su discípulo. Rishi, sin embargo, usaba la poca libertad que tenía para desafiar al representante de Krishna. Confiaba en su juventud, en su embriaguez, en su música. Se abrió la puerta. Se trata de unos profesores, Srila Prabhupada, anunció un devoto, que forman parte de nuestra congregación. Prabhupada les dio la bienvenida a los nuevos visitantes y los invitó a sentarse sobre unos almohadones. Estaba conversando con este muchacho acerca de la libertad. Yo decía que no hay libertad para nosotros. Siempre somos dependientes. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Uno de los profesores respondió estar de acuerdo y Prabhupada siguió hablando. Conversó con los profesores por más de 1 hora. Cerca del final, Saumya, de 3 años e hijo de Upendra, caminó hasta Prabhupada desde el fondo de la sala. Prabhupada le dio un poco de dinero que estaba sobre el escritorio. El niño volvió con su madre y se lo dio. Sí, cuando era joven, rememoró Prabhupada, si tenía dinero se lo llevaba a mi madre. Pero luego, cuando me enojaba con ellas, le exigía que me lo devolviera. A veces robaba dinero de su bolso y me iba a ver películas de Charlie Chaplin. Su escena favorita era de la película llamada Tiempos difíciles. Dijo, cuando Charlie Chaplin se sentaba en una mesa con un tenedor y un cuchillo para comerse una bota. San Diego, 27 de julio de 1975. Srila Prabhupada viajaba por la autopista al atardecer camino a San Diego para asistir a un festival en Balboa Park. En el camino pasó por San Clemente, donde residía Richard Nixon, expresidente de Estados Unidos. Prabhupada había seguido las noticias sobre este personaje político y su renuncia, y a menudo lo mencionaba en sus clases. A veces lo hacía como ejemplo de que incluso los hombres más poderosos están sujetos a la ansiedad y a la pérdida. Pero en otras ocasiones lo nombraba para ilustrar la necesidad de recibir una educación apropiada en los 4 órdenes sociales naturales. Un devoto mencionó que Nixon vivía allí sin ninguna posición, despreciado por sus compatriotas. Entonces debes ir y predicarle, dijo Srila Prabhupada. Ya que el hombre se lamentaba porque lo había perdido todo, dijo, debía estar receptivo para escuchar acerca de la verdad absoluta. Prabhupada había intentado un acercamiento similar con Mahatma Gandhi. En Balboa Park, a Prabhupada le gustaron los puestos, las coloridas tiendas y el escenario que los devotos habían levantado en la colina. Apenas había comenzado a hablarle a la multitud, un hombre se puso a gritar. Prabhupada preguntó qué estaba diciendo y un devoto le explicó. Srila Prabhupada
El hombre dice que quiere tener sexo más de una vez al mes. Está creando una perturbación, dijo Prabhupada por el micrófono. Después de un momento de tensión, Prabhupada continuó su clase. Este hombre habla de sexo. Todo el mundo material está encantado con el sexo. Tomando el grito de protesta como un nuevo foco de su prédica, Srila Prabhupada citó la declaración de Prahlad Maharaj de que todo el enredo material comienza con el disfrute sexual, el cual, en comparación con el placer trascendental, es despreciable y abominable. Pero la verdadera felicidad está por encima de los sentidos. Cualquier cosa que disfrutemos con los sentidos materiales es temporal, pero el disfrute trascendental es permanente. Este hombre sugiere que quiere tener sexo al menos una vez al mes. Sí, eso está permitido. 5 días después del periodo menstrual de la esposa se puede tener sexo para engendrar un hijo legítimo. Prabhupada usó el término técnico védico, Garbhadhana Samskar, para describir el proceso de purificar el sexo dentro del matrimonio. Los devotos estaban atónitos de que Prabhupada, ante una multitud de californianos del sur liberados sexualmente, avalara el sexo responsable y legítimo. Por lo general discutía sobre estos asuntos, si es que lo hacía, en cartas a los devotos casados. Pero si los estadounidenses estaban interesados en el sexo, entonces se los permitiría. No obstante, enfatizó que las relaciones sexuales debían ser responsables y restringidas. De lo contrario, por el sexo irresponsable uno tiene que sufrir. No se niega la vida sexual, pero uno tiene que hacerse responsable. De otro modo, queda enredado en un sinnúmero de actividades pecaminosas. Puedes tener sexo una vez al mes. Eso se permite porque la mujer una vez al mes tiene un periodo menstrual. La vida sexual es solo para engendrar buenos hijos, no para la gratificación de los sentidos. Si se hace de forma regulada, es posible evitar que el mundo se convierta en un infierno. Si se hace en forma desregulada, entonces el mundo entero será un infierno. La vida sexual no está negada, pero debe ser ejercida con regulaciones para tener una buena población y vivir muy felices. Sobre todo en la actualidad, si puedes engendrar hijos para que se vuelvan conscientes de Krishna, ese sería un gran servicio para el Señor, porque queremos una población consciente de Krishna. De otro modo, el mundo se va al infierno. Hubo grandes imperios como el romano, el griego, el mongol, el británico. Luego aparecieron Napoleón, Hitler, Mussolini. Esos imperios y hombres poderosos vinieron y se fueron. Ahora solo queda su nombre. Nada permanece. Yo vine a su país, Estados Unidos. Decidí venir aquí porque escuché que este país es muy lindo. Cuando vine vi que en efecto lo era. Sus ciudades, sus edificios y también la gente. La mayoría de mis estudiantes son estadounidenses y me ayudan con mucha amabilidad a impulsar este movimiento. Estudié muy bien la vida de los estadounidenses. Tienen buen corazón. Lo único que les falta es conciencia de Krishna. A pesar de toda su opulencia, por esa falta se sienten confundidos y enfadados. Oí decir que de cada 3 personas una es paciente de un psiquiatra. ¿Por qué? ¿Por qué no están felices? Ustedes tienen todo, suficiente alimento, tierras, dinero, inteligencia. ¿Por qué están infelices? Deben tratar de encontrar la causa, y ella es que sin conciencia de Krishna, sin conciencia de Dios, nadie puede ser feliz. El público permanecía callado y atento. Prabhupada habló durante unos 40 minutos tocando diferentes aspectos de la filosofía de conciencia de Krishna y concluyó con un pedido a los estadounidenses para que cooperaran seriamente con la conciencia de Krishna y así encontrar la felicidad. Su charla recibió aplausos y los devotos siguieron atendiendo al público. Durante la tarde cantaron, bailaron y distribuyeron prasadam. Un visitante indio le explicó a Prabhupada por qué la India tuvo que fabricar armas nucleares y reclutar fuerzas armadas, pero él no estuvo de acuerdo. La razón, dijo,
fue la escasez de kshatriyas genuinos. Ya no había hombres de coraje. Por lo tanto, quien dirigía los destinos de la India era una mujer. Los periódicos también le dieron gran cobertura a un barco mercante estadounidense, el Mayaquez, que mientras navegaba dentro del límite de 12 millas de Camboya, fue capturado sin advertencia. A manera de categórica respuesta, el presidente Ford envió a los marines. 15 de ellos fueron asesinados y 50 quedaron heridos al recuperar el buque. Además, Estados Unidos bombardeó Camboya. Fue apropiado, dijo Prabhupada, que Estados Unidos tomara esa fuerte medida para defender a los compatriotas que estaban en el extranjero. Sí, Estados Unidos debe ser fuerte, aseguró, pero antes que nada deben volverse conscientes de Krishna. Si fueran una nación realmente consciente de Krishna, deberían declarar: si tocan, aunque sea un cabello de uno de nuestros ciudadanos, habrá pelea. Srila Prabhupada vertió opiniones fuertes y les dio a los devotos la visión de un Estados Unidos poderoso que llevaría la conciencia de Krishna al mundo. Eso produjo en ellos la esperanza de un patriotismo puro, como el de la antigua cultura védica, cuando el mundo había sido gobernado por líderes conscientes de Dios. A la mañana siguiente, antes de salir hacia el aeropuerto, dio una caminata por Balboa Park. Al oír el dulce canto de los pájaros, comentó que estaban felices. Solo comen frutas y cantan por la mañana, dijo Rameshwar. Pero cuando le decimos a la gente que en su próxima vida pueden nacer como un animal, un pájaro, dicen que está bien, porque esas criaturas son más felices que los humanos. Prabhupada. Pero como son unos bribones, no saben que pueden volverse más felices. Volver al hogar, volver a Dios, eso no lo saben. A los devotos les gustaba presentarse ante Srila Prabhupada con diversos temas de conversación para escuchar sus comentarios. Esas charlas saltaban de una cosa a otra, mientras los devotos mencionaban ejemplos de la degradación contemporánea. A veces ponían a prueba sus propias dudas, haciéndose pasar por agnósticos. En otras ocasiones, solo llamaban su atención con imágenes y sonidos ordinarios. Cualquiera que fuera el tema, él les mostraba a los devotos cómo ver las cosas desde una perspectiva trascendental. Así también les mostraba su propia pureza y humanidad. Cuando un devoto le dijo que Balboa fue el primer hombre en ver el Pacífico, al principio pareció impresionado, pero un momento después se burló. Ya otros estuvieron allí. Ellos no lo saben. Los océanos Pacífico y Atlántico se mencionan en el libro Kumar Sambhava de Kalidas Kavi. Se mencionan allí el Pacífico y el Atlántico. Esos tontos no saben nada. Dicen, soy el primero en llegar, como si antes de ellos no hubiera nadie. ¡Qué descaro! Prabhupada elogió a los devotos por el festival que había tenido lugar el día anterior en el parque y les aconsejó que celebraran esos festivales cada día. Ustedes tienen dinero, dijo, sonriendo, así que pueden hacer un festival continuo. Díganles, vengan, tomen prasadam, canten Hare Krishna. Como alguien me comentó, un masaje continuo. Tamal Krishna Goswami. Sí, tienen salones de masajes de 24 horas. 24 horas, dijo Prabhupada sonriendo. De la misma manera, 24 horas de prasadam gratis. Vengan. Pero no tienen hambre. No para esto. Mientras caminaban hacia una pradera, pasaron junto a un hombre que estaba parado de cabeza. ¿Este hombre es nuestro?, preguntó Prabhupada. Los devotos sonrieron y contestaron, no, hace yoga. Quiere ser inmortal, dijo Rameshwar. No, dijo Prabhupada, esto los mantiene saludables. Tamal Krishna, ¿es bueno para el cuerpo? Prabhupada, sí, se llama Sirsasana, sentado sobre la cabeza. Sirsasana, Padmasana, Yoga Asana, hay muchas asanas. Tamal Krishna, nosotros no practicamos eso. Sí, no tenemos tiempo para dormir, dijo Prabhupada con sarcasmo. Los devotos se rieron por ese ácido comentario. De todos modos, no es malo. Este yoga asana mantiene la salud. Al escuchar los sorprendentes elogios de Prabhupada hacia el Hatha Yoga,
Un devoto preguntó lo inevitable. Entonces, si tenemos tiempo, ¿podemos hacerlo? Para ese momento ya había terminado la caminata y llegaron a los autos. Srila Prabhupada sonrió, como si se diera cuenta de que estaba a punto de caer en una cuestión polémica. Hare Krishna, dijo, y al subir al auto agregó, no es necesario. Dallas, 28 de julio de 1975. Swami, ¿por qué está aquí?, preguntó un periodista en el aeropuerto Fort Worth de Dallas. Este es mi hogar, dijo Srila Prabhupada. La respuesta les encantó a sus discípulos. Tengo muchos hijos y nietos. Es por eso que vine a verlos. Srila Prabhupada había escrito acerca del Gurukul de Dallas en su comentario del Srimad Bhagavatam. Había mencionado que el movimiento de conciencia de Krishna entrenaba a una nueva generación de Vaishnavas en su propia escuela de Dallas, Texas. Más de 100 muchachos y chicas estaban inscritos en ese momento y a Srila Prabhupada le gustaba ir de visita a esta ciudad cada vez que recorría Estados Unidos. Allí, como en otros proyectos de ISKCON de ese país, se involucraba muy poco en la administración, pero los visitaba y se ponía a disposición de los maestros, quienes siempre le formulaban preguntas. Puesto que no había precedentes en Occidente de una educación conscientes de Krishna, y ya que los devotos querían desarrollar la escuela tal como Prabhupada lo deseaba, sintieron que debían preguntarle por los programas de estudio, los métodos de enseñanza, la higiene y la recreación, entre otras cuestiones. Con un clima de 38 grados, los alumnos no usaban camisa. Por su parte, Srila Prabhupada tenía encendido el ventilador eléctrico en su cuarto. Tan pronto llegó a sus aposentos, pidió que todos los niños y adultos fueran a su cuarto. Ellos entraron uno por uno, extendieron su mano y Prabhupada les dio un gran rasagula. Esa noche se sentó en una mecedora sobre el césped detrás del templo. En medio del canto de las cigarras, los devotos le aliviaban el calor con un abanico grande de plumas de pavo real. Se sentó allí con sus discípulos entre un buen número de robustas plantas de tulasi para escuchar la lectura del libro Krishna. Allí habló sobre cómo dirigir un gurukul y también respondió a las intricadas preguntas de los profesores. En el gurukul todo debía basarse en cantar y escuchar acerca de Krishna. Brahmananda Swami estaba leyendo acerca de cómo Krishna rescataba a su amada Rukmini, cuando de repente Srila Prabhupada lo interrumpió y dijo que cuando escapaban en la cuadriga de Krishna y los otros príncipes atacaban, Rukmini tomó las riendas y condujo la cuadriga. Entonces Krishna tomó su arco y flechas y derrotó a sus oponentes. Los devotos estaban asombrados. Muchos de ellos eran buenos estudiantes del libro Krishna y en ninguna parte se mencionaba ese detalle en particular. Nunca habían oído decir que Rukmini había tomado las riendas. Nunca habían pensado en ella de ese modo. Pero Prabhupada les aseguró que había conducido de manera intrépida la cuadriga de Krishna durante la batalla. Mientras Prabhupada hablaba, Dayananda, el director del Gurukul, estiró su pierna para encontrar una posición más cómoda. Prabhupada se giró hacia él y le dijo con severidad: «No pongas los pies cerca de Tulasi. Ella es una devota pura». Cuando Brahmananda leyó una plegaria del libro en la cual se describía a Krishna como el creador de los elementos materiales, Prabhupada habló: «Si no aceptamos que Krishna hizo el cielo», desafió, «¿quién lo hizo?». El cielo azul de Texas estaba mudando hacia la penumbra. Los invitados y los devotos lo miraron y luego regresaron la mirada a Prabhupada. De acuerdo con el Bhagavad Gita, dijo Srila Prabhupada, Krishna hizo el cielo, Bhumir, Apo, Nalo, Vayuhu, Kam. Debemos estudiar así, Aham Sarvasya Prabhavo. El cielo es la cosa material más grande y Él la creó. De ese modo, estudien a Krishna. No solamente a Krishna con las gopis. Eso los llevaría a entender mal. Cuanto más entiendan a Krishna, más se volverán sus fieles seguidores. Las personas no autorizadas nunca describen que Krishna creó el cielo, sino que siempre quieren ver cómo Krishna danza con las gopis. De ese modo,
tratan de apoyar su propia actividad lujuriosa. 2 periódicos de Dallas cubrieron la llegada de Prabhupada. El Dallas Times Herald imprimió una foto suya. En ella Prabhupada estaba sentado con un collar de rosas. Su mano derecha estaba levantada. Su dedo índice estaba extendido porque estaba instruyendo. Swami descalzo atrae a una multitud hacia Krishna, decía el titular. Además de decir que Srila Prabhupada estaba descalzo, en realidad llevaba puestos zapatos, pero se los quitó cuando se sentó con las piernas cruzadas. El artículo señalaba una controversia que involucraba a los devotos de Krishna en Dallas. El artículo citaba el reclamo realizado por ISKCON en contra de los oficiales del aeropuerto Fort Worth de Dallas, quienes les habían prohibido distribuir libros y aceptar donaciones. Al escuchar el artículo, Srila Prabhupada comentó: «Es buena literatura y deberían apoyarla. Al leerla, la gente se vuelve sana y entiende su posición constitucional. De lo contrario, seguirá perturbada por el delito y preguntándose qué hacer». Sobre todo, Srila Prabhupada estaba interesado en la versión publicada por los periódicos acerca de su respuesta a la pregunta que le había sido formulada con referencia a los políticos de la India. El Swami contestó que la señora Gandhi se inclina por una cierta comprensión espiritual y si ella la desarrolla completamente, la situación mejoraría. La democracia no es beneficiosa si sus líderes carecen de valores espirituales. Mahatma Gandhi era prácticamente un dictador, pero era una persona de un elevado carácter moral. Por eso la gente lo aceptó. La dictadura puede ser buena siempre y cuando el dictador sea una persona espiritualmente desarrollada. Una y otra vez le preguntaban a Srila Prabhupada acerca de Indira Gandhi. El gobierno estadounidense era crítico de la reciente medida de emergencia instituida por la mandataria. En Chicago, sobre todo, los periodistas habían tratado de interpretar los comentarios de Prabhupada acerca de las mujeres como una crítica a la primera ministra Gandhi. Tanto en Chicago como en Dallas, Srila Prabhupada había enfatizado que no estaba muy interesado en los asuntos de la política e indicó que la política sin Krishna era inútil. Deseoso de mantener buenas relaciones con el gobierno de la India, a Prabhupada no le gustaba hablar en público en contra de los líderes de su país de origen. Con frecuencia había expresado su deseo de reunirse con la primera ministra para asegurarle que el movimiento de conciencia de Krishna estaba desarrollando una buena labor para beneficio de la India y del mundo entero. Además, quería pedirle ayuda a la mandataria. En la India las visas siempre habían sido un problema para los devotos. Todo el tiempo tenían que salir del país, dejar su servicio para renovarlas y reingresar, todo lo cual implicaba un alto costo. En ese momento algunos devotos, en especial en la zona de Mayapur, habían sido invitados a irse del país debido a la posición de Estados Unidos en contra de las acciones políticas de Indira Gandhi. Y hacía muy poco, Prabhupada había recibido noticias de los devotos de Delhi que intentaban que dicha reunión se hiciera realidad. Por eso Prabhupada se sintió complacido ante las declaraciones favorables acerca de Indira Gandhi publicadas en el Dallas Times Herald y pidió que guardaran el artículo. La mañana en que saldría hacia Nueva Orleans, Srila Prabhupada caminaba cerca de White Rock Lake. En cierto punto se quedó detrás del grupo principal de devotos y le dijo a su sirviente: «No me siento bien». Los pocos sannyasis que estaban se acercaron más con preocupación. «Ayer tampoco», agregó. «¿Se debe al calor, Srila Prabhupada?» «No sé por qué, pero ahora estoy sintiendo dolor de cabeza y algunos espasmos». «¿Debemos cancelar el viaje de esta mañana?» Srila Prabhupada no respondió. Sin embargo, admitió que el calor pudo haber debilitado su digestión. Cuando le preguntaron si la comida era de su agrado, comentó: «No del todo. Cambiar constantemente de mano no es bueno». Brahmananda Swami insinuó que otra dificultad para su salud eran los viajes constantes. Pero cuando de nuevo sugirió posponer el vuelo a Nueva Orleans, Srila Prabhupada dijo: «No, no», y siguió caminando.